Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar aprendiendo a hacer estos lindos portavasos en forma de girasoles. Miren qué bonito. No solamente les sirven para portavasos, sino que también lo pueden utilizar para apliques e incluso lo pueden poner sobre otros grannies para crear mantas, bolsos, agregárselos a blusas, etcétera. Realmente son muchas las opciones que tienen, pero en general lo vamos a hacer básicamente para portavasos. Pueden hacerlo en jueguito de 4, de 6, de 8, como ustedes prefieran, y son muy fáciles de hacer, actos para principiantes, quienes están aprendiendo ahora a tejer. Entonces, en mi caso yo estaré utilizando hilo acrílico. Tengo aquí este hilo acrílico, eso es más o menos es un grosor de 3 milímetros más o menos. Y también lo estaré utilizando el mismo hilo, mismo material, mismo grosor, pero en color amarillo también, este amarillo bastante fuerte. También tengo aquí este ganchillo de 4 milímetros. También, como de costumbre, tengo aquí tijeras, aguja lanera y marcador de puntos. En mi caso, este midió de un extremo al otro más o menos unos 15 centímetros. Antes de comenzar, quería mencionarles que si les gusta este tipo de contenidos pueden enviarme sus ideas, pueden escribirla aquí abajo en los comentarios y las tendré en cuenta para próximos videos. También que si todavía no te has suscrito, aquí en el botoncito rojo te puedes suscribir, es totalmente gratis, no te cuesta nada y así YouTube siempre te va a notificar cuando haya nuevos videos. Muy bien, para comenzar, como les mencioné, tengo aquí este ganchillo de 4 milímetros y mi lana de 3 milímetros. Así que técnicamente es un poquito más grande el gancho que estoy utilizando. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Para este voy a enrollar acá, así, en forma de X. Voy a girar y este hilo de aquí lo voy a pasar por debajo de este. Entonces paso el gancho por debajo y traigo este hilo. Ahora voy a sujetar con una cadenita. Voy a tomar el hilo y sujeto con una cadena. Así se haría el anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a hacer 12 puntos altos. Pueden comenzar subiendo con 3 cadenas o con un punto alto falso. En mi caso vamos a hacer un punto alto falso. Ese se hace haciendo un punto bajo sobre punto bajo. Entonces voy aquí a hacer un punto bajo. Y dentro de este voy a hacer otro punto bajo. Entonces voy a atravesar acá este punto bajo y voy a hacer otro punto bajo. Y así tendríamos aquí lo que sería nuestro punto alto falso. Ya que tenemos la altura necesaria, vamos a seguir tejiendo en puntos altos normales, un total de 11. Para el punto alto tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo. Tengo 3 lazadas en el gancho y voy a pasar de 2 en 2. Entonces tomo lazada y paso por una y por 2. Tomo lazada y paso por una y por 2. Y así tendría mi punto alto. Vamos a repetir puntos altos, todos dentro del mismo anillo base. Necesitamos hacer un total de 12 contando el primer punto alto que hicimos. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar aquí arribita en la i desplegable una serie de videos cortos donde puedes aprender a realizarlos. Y 12. Aquí tenemos los 12 puntos altos y voy a cerrar el anillo. Así tendríamos nuestra primera vuelta. Sobre el primer punto alto vamos a deslizar. Vamos a atravesar acá. Traemos hilo. Y así queda cerrada nuestra primera vuelta. Si te molestan los subtítulos que aparecen aquí abajo en el video, esas letritas, si te molestan, puedes encontrar una doble C, que son los subtítulos, ahí puedes apagarlos o puedes cambiarlo al idioma de tu preferencia. Muy bien, entonces para nuestra segunda vuelta, siempre voy a estar comenzando con un punto alto falso. Entonces voy a hacer una cadenita. Y ahí mismo un punto bajo. Sobre este
vamos a atravesar y hacer otro punto bajo. Y así tenemos el primer punto alto, en este caso, punto alto falso. Para la segunda vuelta estaremos haciendo aumento, es decir, 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Entonces tengo 1, voy a hacer un segundo punto alto ahí en el mismo espacio. Pueden ver ahí, los dos están en el mismo espacio. Entonces voy a ir al siguiente espacio y voy a repetir 2 puntos altos juntos. Tengo 1 y 2. Y así voy a ir toda la vuelta haciendo 2 puntos altos por el espacio. Al final me van a quedar un total de 24 puntos altos, el doble que en la primera vuelta. Entonces vamos a ir tejiendo 2 por espacio. Muy bien, hemos llegado al final de la segunda vuelta y sobre el primer punto alto vamos a deslizar. Hacemos punto deslizado. Subimos, vamos a hacer una cadenita y punto bajo ahí mismo. Y vamos a comenzar entonces haciendo nuestro punto alto falso. Punto bajo sobre punto bajo. Para la tercera vuelta vamos a hacer un aumento, siguiente espacio, un punto alto, siguiente un aumento, siguiente un punto alto. Y así vamos a alternar en toda la vuelta. Entonces en el primero vamos a hacer 2. En el siguiente vamos a hacer un solo punto alto. Entonces miren, acá tenemos 2, 1. Siguiente, 2. Tengo 1. Mismo espacio, 2. Y así vamos a estar haciendo un punto alto, un aumento, un punto alto, toda la vuelta. Entonces lo que vamos a repetir. Hemos llegado aquí al final de la tercera vuelta. Entonces sobre el primer punto alto vamos a hacer punto deslizado. Mismo hacemos punto deslizado. Para nuestra cuarta vuelta subimos siempre una cadena, punto bajo en el mismo espacio. Y sobre este punto bajo vamos a atravesar y hacer punto bajo. Tenemos nuestro punto alto falso. Muy bien, en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto para que equivale a nuestro primer aumento. Y en esta vuelta vamos a estar haciendo un aumento, un punto alto, un punto alto. Aumento, un punto alto, un punto alto. Es decir, en un espacio vamos a hacer aumento y en los siguientes 2 vamos a hacer 1 por espacio. Después un aumento y después los próximos 2, 1 por espacio. Entonces esto es lo que vamos a repetir en toda esta vuelta. Esta sería nuestra última vuelta con el color marrón y con los aumentos. Entonces tenemos aquí 1, siguiente 1. Entonces tenemos acá un aumento, 1 y 1. Siguiente un aumento. Miren acá, eso es lo que vamos a repetir. Aumento, 1, 1, aumento, 1, 1. Toda la vuelta. Si tienen alguna duda mientras están haciendo este tutorial, me los pueden escribir en los comentarios y voy a tratar de responderles lo antes posible. Pero esa es la idea. Vamos a hacer un aumento cada 2 puntos altos. Toda la vuelta hasta llegar acá, a donde iniciamos. Muy bien, hemos llegado aquí al final de la cuarta vuelta y última acá con aumentos. Vamos a cerrar haciendo punto deslizado. Y voy a cortar este hilo. Muy bien. Y acá mismo vamos a introducirlo, añadir nuestro nuevo color. Muy bien, vamos a apretar el color anterior. Y los vamos a poner acá para que se vayan escondiendo. Muy bien, en esta vuelta vamos a hacer una secuencia diferente. En este mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Todos dentro del mismo punto. Entonces voy a subir con una cadenita. En este mismo espacio voy a hacer un punto bajo y voy a hacer mi punto alto falso. Tengo acá punto alto falso. Mismo espacio, voy a hacer otro punto alto, una cadena
y 2 puntos altos más, todos ahí dentro del mismo espacio. Acá tengo esta secuencia acá, toda dentro del mismo espacio. Muy bien, miren acá, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Me voy a saltar 2 espacios, 1 y 2, y en el tercero voy a repetir esto mismo. Entonces acá 1, 2, tercero, punto alto, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, 1 y 2. Y esto es lo que voy a repetir. 1, 2 en la tercera, punto alto, cadena, punto alto y punto alto. 1, 2 en la tercera, punto alto, cadena, punto alto y punto alto. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Me van a quedar un total de 16 de estos. Muy bien, hemos llegado aquí al final de esta vuelta. Y sobre el primer punto alto vamos a deslizar. Aquí mismo hacemos punto deslizado. Tenemos cerrada esta vuelta de los pétalos. Muy bien, vamos a hacer nuestra última vuelta para los pétalos. En esta vamos a trabajar acá dentro de la cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Ahí es que vamos a trabajar. Entonces dentro de este espacio voy a hacer 3 puntos altos. Entonces tomo la lazada, vengo acá y voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Muy bien, después que tengo los 3 puntos altos voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en la primera cadenita acá voy a deslizarme. Voy a pasar acá y me voy a deslizar. Haciendo aquí punto picot. Muy bien, para tener esta puntita. Entonces dentro de este mismo espacio donde hicimos los 3 puntos altos voy a hacer 3 puntos altos más. Entonces acá mismo voy a hacer 1, 2 y 3. Y así nos queda esta parte acá. Aquí en este espacio voy a hacer punto deslizado. Entonces vengo acá y me voy a deslizar. Muy bien, y así quedaría entonces el pétalo. Y es lo que voy a repetir en cada uno de los espacios. Entonces se lo voy a mostrar otra vez. Vamos a venir aquí al siguiente y voy a hacer un punto alto, 2 y 3 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Entonces dentro de la primera cadena por detrás voy a introducir y traigo hilo y regreso acá a hacer entonces 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Y acá en este espacio de aquí vamos a deslizar. Y así tenemos 2 de los pétalos. Vamos a repetir exactamente lo mismo toda la vuelta hasta tener aquí los 16 pétalos. Muy bien, hemos llegado aquí al final y aquí donde comenzamos vamos a hacer un punto deslizado. Deslizado y voy a pasar el hilo hacia atrás. Muy bien, estos trocitos de hilo que nos quedaron, vamos a esconderlos por dentro con la ayuda de una aguja lanera. Muy
Muy bien, y así nos quedan estos lindos portavasos. Vieron que realmente son fáciles de realizar. No hay, no hay una dificultad muy grande. Si tienen alguna duda, recuerden que me lo pueden escribir en los comentarios. Y si les gustó también, si lo pudieron realizar sin problema, también me lo pueden comentar abajo. Me hace muy feliz saber que ustedes pueden realizar estos videos y que les son de ayuda. En mi caso, estos los voy a utilizar para hacer un regalito. Entonces, en el caso de ustedes, pueden utilizarlo para eso, para uso personal o incluso para negocio. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.